Muy buenas dragonas y dragones lectores y bienvenidos a la biblioteca de la Posada de Dragon Freak y bienvenidos a este primer wrap-up del 2023. Que es mayo, lo sé, lo sé. Pero bueno, ir a tomar algo, o sea, ir a coger algo de beber, algo de comer y ahora os cuento. Pero volver, please. Pues muy bien, mis amantes de la literatura, empiezo ya estupendamente aquí trabándome. Bienvenidos a este Wrap Up de 2023. Sé que llego tarde, lo sé, pero bueno, son libros e intentaré hacer esto lo más rápido que pueda. No voy a hablar de todas las lecturas porque lo que he hecho durante, digamos, enero, febrero y marzo, que es de lo que voy a hablar, han sido 29 lecturas en total y los voy a dividir en dos vídeos, ¿vale? No voy a profundizar mucho en las lecturas, hablaré un poquito de ellas, pero sí haré unas reseñas de esos libros que quizá me han marcado más en estas lecturas. Y bueno, ¿qué os cuento? Que voy a empezar. Que quiero pedir disculpas antes de nada, porque sí que es verdad que posiblemente no, es que voy a decir mal el nombre de algunos autores, así que pido disculpas porque yo sé que todos me van a ver, lo sé, y también a los que están en el más allá porque me llegó que vengan por la noche y me den un coscorrón, ¿vale? Así que ya pido disculpas de antemano, ya me voy a colocar tiesa y voy a ser toda una profesional. Bien, el orden de lecturas, no tengo ni la menor idea, solo me acuerdo de que empecé el año con este libro y lo siguiente como lo que se venga, ¿vale? Pues efectivamente, empecé el año con este libro. Yo tengo una técnica para escoger las lecturas que, bueno, si os interesa, os la cuento. Me lo decís abajo en comentarios y eso. Vale. Mi primera lectura fue esta. Star Wars, el libro de los Sith. ¿Vale? Es un libro que está publicado por Planeta. Dejarme aquí buscar bien. Por Planeta. Está traducido por María y Rafa Ferrer. Y tiene 159 páginas, es muy cortito y está escrito por Daniel Wallace. Vale, es un libro que si eres fan de Star Wars te va a encantar. Es un libro que parece un diario antiguo con un aspecto envejecido y las páginas muy irregulares, ¿no? O sea, esto, a ver si puedo ponerlo bien en la cámara, ¿vale? Tenemos distinto tipo de hojas, distinto tipo de escritura. Tenemos también notas aquí, a ver, notas, ¿de acuerdo? Y aquí vemos las irregularidades que nos hablan. Vale. Este libro tiene imágenes que son exclusivas únicamente para este libro, ¿vale? Sé que ahora es bastante complicado conseguirlo, pero bueno, yo os voy a ser sincera, yo lo conseguí este con otros más, tengo varios más y los conseguí en tiendas de segunda mano, ¿de acuerdo? Así que no es imposible. ¿Qué nos va a contar este libro? Pues este libro nos va a contar un poco la creación del elegido. Para aquellos que sois fans de Star Wars vais a entender por dónde voy. Vamos a ver cómo Darth Plagueis decide crear a este elegido para poder engañar a los Jedi, siendo uno de los puntos más interesantes del libro. Al principio tenemos una parte del diario de Darth Sidious donde nos cuenta el gran plan que tienen los Sith para la caída de la Orden Jedi y cómo meterse en la política y sobre todo esto desde la era de Darth Bane, ¿vale? La era de Darth Bane era uno de los importantes Sith, que de hecho fue el que creó la regla de dos, donde hay un maestro, siempre hay un aprendiz. También veremos el exilio de los Jedi oscuros y conoceremos el orgullo del pueblo Sith, cómo era su raza muchísimo antes de desaparecer de la galaxia, porque sí que es verdad, mientras cuento esto, que claro, tenemos una imagen de los Sith bueno, son Jedi oscuros, estos son los Jedi oscuros, pero realmente los Sith era una raza totalmente aparte. Esto eran los Sith en realidad, ¿vale? Hasta que llegaron los Jedi oscuros y se hicieron con toda su cultura, con todo
clases sociales, cultura, magia, poder, de todo. Conoceremos también una de las peores creaciones a través de la alquimia que crearon, que es considerado una verdadera aberración por parte de los Jedi. Y bueno, tenemos la historia de los Sith, todos sus códigos, las armas, las enseñanzas, los monstruos, las guerras, sus logros, las técnicas de espada. Este libro se supone que es un diario que fue recopilado por Darth Sidious, logrando así captar lo que eran los inicios de los libros Sith, que fue robado supuestamente por Luke y guardado en la biblioteca del Templo Jedi. A ver si puedo enseñaros un poquito. Bueno, aquí vemos distintas razas de aquella época. Ya os digo que el libro a mí me encanta, como fan de Star Wars que soy, me gusta muchísimo. Tiene bueno, aquí nos hablan de las Hermanas de la Noche, tiene la narración y las letras. Es una forma de leer súper rápida, lo entiendes todo, te lo explica todo. Aquí vemos el famoso midichloriano, te explica todo el proceso. Aquí vemos todo lo que es el tema de la clonación y la creación de vida, todo lo que se ha hablado. Bueno, es un libro que de verdad os lo aconsejo muchísimo. Aparte de las notas que ponen así, tenemos notas de Yoda, notas de Luke. Si eres fan de Star Wars, este libro te va a gustar muchísimo. Y si lográis conseguirlo y quieres hacer un regalo a una persona fan de Star Wars, vamos, se va a volver loco. Eso ya os lo digo yo, de calle, así, como caída. Vale, siguiente lectura. Mi siguiente lectura es una trilogía. Me he leído la trilogía de Sombra y Hueso, que tenemos la primera parte, que es Sombra y Hueso, la segunda parte, que es Asedio y Tormenta, y la tercera parte, que es Ruina y Ascenso. Bueno, me va a ser un poco difícil estar así con los libros. Me voy a coger el primer libro, ¿vale? Y voy a hablaros de la saga con este libro en mano. Vale. Sombra y Hueso. Sombra y Hueso está escrito por Leigh Bardugo. Esta primera parte se publicó en 2012, tiene 416 páginas. La editorial es la editorial Hydra y está traducido por Carlos Los Certales. Hay que darle importancia a los traductores porque me parece maravilloso. Yo tengo la suerte de tener esta edición, que es de las primeras ediciones que salieron traducidas por este traductor, que es un gran seguidor de la saga, y se nota el cariño que le ha puesto en esta traducción, a ver, la luz, y la verdad se nota. Bueno, Sombra y Hueso. A ver, el libro más largo creo que es el segundo, que tiene 700 y algo, pero ahora no estoy segura. Pero bueno, voy a hablaros de la trilogía. Leigh Bardugo crea aquí el mundo Grisaverse. Entonces, digamos, en este primer libro nos va a llevar, nos presenta un país, una nación que se llama Rapka, y donde se va a desarrollar prácticamente toda la historia de la trilogía, más o menos, que está dividida por una inmensa y mortal oscuridad que le llaman la sombra. Entonces vamos a recorrer todo este mundo a través de Alina, que va a ser nuestra protagonista, que es una huérfana de guerra, que se creó un orfanato y junto con un chico llamado Mal, que se acaban convirtiendo en su mejor amigo, en su apoyo, en su familia, y que ambos, con el paso del tiempo, van a acabar formando parte del primer ejército para luchar por Ravka, ¿vale? El primer libro más bien se centra en lo que es el funcionamiento de este mundo. Nos lo presenta, lo que son los grisas, cómo se dividen, cómo es sus creencias. Vemos como una Lina, que es una chica que no socializa nada, absolutamente nada, no destaca en nada, y de repente de la nada se ve envuelta en una serie de sucesos en la que pasa de ser la desapercibida a ser la clave de toda la historia de esta trilogía, ¿vale? Veremos el origen de los personajes, el desarrollo,
Y veremos también el origen de la sombra y por qué muchas de las características del oscuro. Yo recomiendo leer este libro, esta trilogía. Ahora hay una serie en Netflix. La adaptación, a ver, a mí me gusta. No es fiel porque junta la trilogía de Sombra y Hueso con la biología de Seis de Cuervo, pero me gusta muchísimo la serie. La verdad que lo que es el concepto de los personajes lo lleva muy bien. Sí que es verdad que, bueno, a través de la trilogía, vamos a ver, pues bueno, veremos la búsqueda de animales ancestrales, Celia, por favor, mágicos, el sistema político de Rapa, que de todo lo que le rodea, las pruebas de verdadera amistad, de confianza, redención, el saber perdonar, la lucha personal, el descubrirse realmente quién eres. Vamos a tener una prueba de amor impepinable. Yo tengo que reconocer que en el tercer libro hay una muestra casi al final de la historia, una muestra de amor que me parece fascinante. La saga impulsa mucho la imaginación porque Leigh Bardugo hace unas descripciones que tú, es que en tu mente te generas un mundo súper fácil, porque aparte tiene una lectura súper amena, no es nada pesada y, y no tiene descripciones excesivas, al menos lo que yo veo, así en general, en toda la trilogía, ¿vale? Vamos a seguir conociendo a personajes maravillosos donde incluso te atraparán el corazón, dejando un poco de lado incluso a la protagonista, porque yo a Alina tengo unos sentimientos encontrados con ella, pero bueno. Si te os gustan los mundos de fantasía, yo os recomiendo esta trilogía, ¿vale? Me gusta mucho cómo escribe Leigh Bardugo. Y bueno, para empezar, en los mundos de fantasía tampoco es tan mal, ¿vale? Así que muy, muy, muy recomendada. Ya sabéis, Sombra y Hueso. Vale. Mi siguiente lectura no la tengo en físico, la leí en digital y se trata de Un cuento oscuro de Naomi Novik. Fue publicado en 2015 por la editorial Planeta, tiene unas 680 y pico de páginas. Un cuento oscuro es una novela de fantasía escrita por esta autora que es conocida por una saga que yo desconozco que se llama la saga Temerario. Bien, esta lectura yo decidí leerla por las buenas críticas, me la recomendaron porque me gusta la fantasía, es que lo tiene todo. Tiene fantasía, tiene una historia, un reino inspirado en Polonia y mitología eslava, o sea, ya mitología, todo lo que mitología lo tiene todo. Tiene un brujo que le llaman el dragón, ya ahí ya dije, bueno, esto lo quiero saber. Y donde el malo, malísimo, el villano, que me llamó muchísimo la atención, es un bosque, ¿vale? Dije, bueno, es que lo tiene todo, esto lo tiene todo para que a mí me encante. Bueno, yo no digo que esté mal escrita la novela, ¿vale? Sencillamente yo no he entrado. O iba con un hype muy alto, iba pensando que me iba a encontrar un novelón, o no sé. Yo esperaba muchísimo más este libro. Pues por eso, por esas reseñas positivas. No puedo decir que no me haya gustado del todo. O sea, la construcción del mundo me parece increíble, me ha fascinado. Que el bosque sea el villano, como he dicho, me parece súper original y que toda la trama pase por él, pues me gusta bastante. Todo lo que tenga que ver con la magia, las reglas que tienen, me parecen muy bonitas y muy acordes con la novela en sí y con la historia que nos quiere contar. Mi problema principal es con los personajes. Es que no me he creído a ninguno. Es que a ninguno. Ni a la protagonista principal, ni a un brujo mi querido dragón, nada. O sea, no me han dicho nada, me han parecido totalmente planos, no empaticé con ninguno, pero con ninguno. Están ahí que no se sabe si sienten, si padecen. eh, no veo un cambio de registro y los cambios de registros que hay es porque patata, porque sí. Hay relaciones entre los personajes, es que no me lo creo. Hay una historia de amor que es que no, es que no,
no me lo creo, no me lo creo. Empezó muy bien el libro, pero los personajes se me echaron abajo. Entonces, yo recomiendo, yo no voy a deciros nunca que no leáis este libro, ¿vale? Cada uno es libre, cada uno tiene su propia opinión, es mi opinión personal, no es que tenga la razón aquí poderosa, leerlo, pero bueno, a mí prácticamente no me ha enamorado. No me ha enamorado. Pero bueno, le daré otra oportunidad a la escritora porque es la primera novela que leo de ella y bueno, quiero seguir leyendo algo de ella a ver si hay alguna novela que me guste y a lo mejor es con esta con la que he pinchado. Oye, nunca se sabe. Mi siguiente lecturita, pues, es El jugador de Fyodor Dostoyevsky, que también me lo leí en digital. Es una obra escrita en 1866, tiene unas 220 y poco páginas, y yo me leí el relato publicado por Alianza Editorial. Vale. De este voy a hablar poco, intentaré hablar poco, porque tenemos un programa aquí en el canal que hemos hecho junto Nieves de Mundo de Lecturas y Saúl, que os lo pondré el enlace abajo, que hemos hablado de este libro y de novela de ajedrez, que hablaré después de Stefan Zweig, ¿vale? De todas maneras, Dostoyevsky fue mi primer contacto con este autor, ¿vale? Es una recomendación de Saúl. Yo de momento todo lo que me está recomendando Saúl me está encantando, me está alucinando y estoy descubriendo autores que me estoy abriendo nuevos mundos y me encanta. Esta novelita, como he dicho, la escribió Dostoyevsky en 1866, que fue también el mismo año donde publicó una obra que seguramente conoceréis más, que es Crimen y Castigo, que es la más conocida de Dostoyevsky, junto con los hermanos Karamazov. Bueno, no sé si se dice así, pero bueno, un besito a los hermanos Karamazov. ¿Qué hay detrás de este libro? Bueno, la historia que hay detrás de este libro y el momento en el que fue escrito en la vida del escritor quizá la haga más cautivadora, ya que esta pequeña novela, relato, como queráis llamarlo, nos argumenta un poco la vida del autor a través de ciertos personajes, sobre todo del protagonista. Es una novela altamente moral y de una forma, lo relata de una forma súper interesante. Y cómo lo plantea. Es una narrativa con pocos diálogos, pero muchos de estos diálogos están metidos en el interior del relato, de manera que hay un flujo que nuestro protagonista nos va contando de lo que va sucediendo, dando voz a los demás personajes desde su punto de vista, desde el suyo, ¿vale? Entonces, en el trasfondo de la novela, yo lo que he visto, o de lo que hemos deducido incluso de la charla, es que vamos a ver todas las situaciones, especificaciones de la ruleta del juego, las características de las personas que son adictas al juego, la cantidad de las horas que juegan, situaciones que lamentablemente el propio Dostoyevsky vivió de su propia mano. Podemos ver cómo Dostoyevsky nos presenta un alter ego del protagonista, que es un personaje prudente, que no juega, y representa así quizá la conciencia moral de lo que es el protagonista en sí. Este alter ego no va a ser un personaje fundamental en la historia, pero sí las conversaciones son muy importantes y creo que van a dictaminar un poquito lo que es el final de la historia. Retrata muy bien el juego de la ruleta, como he dicho. Hay un momento en la novela que te lo narra de una manera que es espeluznante y podemos notar esa convulsión de los jugadores por apostar, seguir apostando, por ganar, por querer recuperar esa suerte y pueden llegar incluso a jugar con su dinero y el de otra persona, olvidándose totalmente de que el dinero ni es suyo. Dado que la escritura de Dostoyevsky pues, se basa en una continua exploración de psicología humana y sufrimiento personal. O sea, bueno, personal. Un sufrimiento existencial en el propio escritor que él experimentó en su vida. El objetivo de Dostoyevsky quizá no sea resolver los problemas filosóficos, sino encarnar en esos personajes los dilemas no morales de los seres humanos. Los personajes de Dostoyevsky no son cínicos, son muy trágicos. O sea, por lo tanto, los hace más humanos.
La verdad que son personajes complejos. Tenemos a Alexei Ivanovich, creo que se llama así el personaje principal, si no recuerdo mal. Nos va a revelar pues, la fatalidad de un destino individual, los dilemas de un pueblo ruso en ese periodo de transformaciones del país que estaba viviendo en ese momento, los dilemas de la culpa, del parricidio, especialmente del resentimiento social que vivía en aquella época, donde incluso el propio protagonista, pues al pertenecer a una clase social baja, pues vamos viendo que se está rodeando de nobles y de millonarios y él lo ve con una relación absurda y carente de valor para él. La compulsión de juego de la ruleta es una metáfora quizá de la esclavitud amorosa que sufre nuestro personaje, porque hay ahí una pequeña historia de un amor imposible. Y una metáfora también a la imposibilidad de ganar al sistema, ¿no? La casa siempre gana. Y esto, pues, remitiendo al iluso del jugador, que es la única condición del jugador es perder. Lo que hace el autor con estos personajes es una crítica de las sociedades y culturas burguesas con respecto al trato de indiferencia entre la burguesía de cada país. Aquí vamos a conocer países ingleses, rusos, franceses, si no recuerdo mal, o italianos. Ahora es que lo leí en enero, eso sí que, pero ahora no me acuerdo muy bien. Vemos los prejuicios que se van estableciendo en cada personaje hacia los demás, ¿no? Y cómo estos personajes de la alta sociedad quieren aparentar su vida con un nivel social, con una clase de ostentidades de las que esperan ser vistos por la demás sociedad y pasan penurias bueno, es que es una pasada, yo lo recomiendo muchísimo. La forma de cómo Dostoyevsky describe la angustia del jugador y de no poder escapar de este mundo me parece fascinante. De todas maneras, tenéis tenéis el programa abajo. Y bueno, el siguiente libro que me leí, que bueno, es Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Yo tengo esta edición que me lo regalaron, es de Páginas de Espuma, ¿vale? Que trae todos los cuentos completos de Stefan Zweig. Me hicieron este regalo un seguidor del programa a raíz del programa que os he comentado. Y bueno, aquí dentro está Novela de ajedrez, del que os voy a hablar ahora, que está escrito este relato en 1942. Tiene 96 páginas y, bueno, si lo queréis comprar aparte, el editorial El Acantilado tiene el librito aparte, ¿vale? También, primer contacto con este autor, primer contacto que me ha fascinado. Novela de ajedrez, desde que la leí en enero, se convirtió en una novela que no lograba sacar de mi cabeza. Lo que yo viví con esta novela no tiene nombre, o sea, la recomiendo muchísimo, os lo digo en serio, se lee en un plis plas. Y creo que Zweig nos presenta un relato extraordinario. O sea, con elegancia, con destreza, con unos momentos autobiográficos espectaculares. En esta novela nos vamos a encontrar a dos hombres diferentes, y de cuanto de origen y de historia personal. Se embarcan en una travesía a Nueva York y uno es un campeón del mundo de ajedrez que juega para huir de la pobreza y el dinero es la motivación. Y después tenemos otro que huye de su propio destino, que ese es el que te cala, ¿no? Lo que un tablero de ajedrez y la fascinación por el movimiento de las figuras se convierte son los responsables de que se destape el pasado del segundo protagonista, el que huye de su destino. Yo viví una serie de sensaciones y ejemplos para huir de la locura con esta novela es que todavía no sé cómo describirlo. O sea, esa forma de supervivencia, de la propia de resistencia, de sucumbir a la tortura que te pone a prueba día a día y que puede llevar a la enajenación. Este relato, digamos, que evoca el sufrimiento de un hombre privado de la libertad. De hecho, esta novela está considerada como una de las mejores de Stefan Zweig y es que no me extraña, o sea, no me extraña. Y encima fue escrito poco antes de fallecer el autor. Tiene una forma muy peculiar de huir este personaje, ¿no? Un ejemplo de insatisfacción, de tristeza,
Es una novela que se aprecia mucho el pesimismo que siente el autor, la desesperación por el rumbo de los acontecimientos de la guerra, del futuro de Europa. Es una historia de vida, o mejor, pues la historia de una nación, de una guerra, concretamente la Segunda Guerra Mundial, con un manifiesto muy duro, crítico contra la guerra, el nazismo, la destrucción, los intereses políticos, la crueldad de la humanidad. Es una lectura, de verdad que os lo digo, es atrapante, se lee un tirón, la forma de escribir de Zweig es maravillosa, o sea, espectacular. Y es una clara muestra de que para escribir una buena historia no hace falta que sea muy extensa. Os lo recomiendo, novela de ajedrez. Os pongo abajo el enlace al programa para que lo veáis, no tiene desperdicio, ¿vale? Mi siguiente lectura es este librito tan chulo, esta portada tan maravillosa, mira qué portadita, mola, ¿verdad? Ahora os hablo de ella. Bueno, es Cuando la luna era nuestra, de Anne-Marie Maglemore. Vamos allá, fue publicado en 2002, ¿vale? Es de la editorial Duerme Vela y está traducido por Aitana Vega Casiano. Tiene 317 páginas, ¿vale? De este libro voy a hablaros muy poquito porque quiero haceros una reseña, ¿de acuerdo? Pero hablaré de ella porque creo que merece la pena, ¿vale? En la actualidad, sabes que hay editoriales independientes que están publicando verdaderas joyas en español, o sea, joyas que desconocemos y lo están haciendo estas pequeñas editoriales. Una de ellas es esta, que es Duerme Vela, que yo la conozco a través de Almudena, de Magrata Ojos Tiernos, no me acordaba el nombre, perdón. Y he de decir que cada libro de su catálogo que me he leído me ha fascinado, me ha encantado. Me parece una oportunidad única de descubrir historias, personajes que te emocionan, sobre todo como esta. Anne-Marie Maglemore, perdón, es una de las principales figuras del realismo mágico contemporáneo. A través de este género aborda importantes temas sociales como el mestizaje, los choques culturales, la diversidad sexual y la diversidad de géneros. Vale. Anne-Marie Maglemore es un autor no binario. Es una historia en el que plasma, digamos, su propia experiencia de tener una relación amorosa con una persona trans. Es una relación que vemos entre Miel y Sam, que son los protagonistas de esta preciosa historia. Vamos a ver las dudas y las inseguridades que Miel refleja por no querer dañar a Sam a lo largo de todo el proceso de autodescubrimiento. Se muestra de una manera muy natural porque la autora vivió en carne y hueso esos mismos sentimientos. Al final nos vamos a encontrar, al final del libro encontraremos una nota del autor donde nos cuenta hasta qué punto esta historia es autobiográfica y lo que ella sintió y tuvo que aprender tras enamorarse de un chico trans. Y además incluye un posfacio de Almudena Martínez, de Magrata Ojos Tiernos, en el que nos habla sobre el realismo mágico contemporáneo. No os comento nada más sobre este libro porque voy a hacer una reseña aparte, ¿vale? Pero es muy, muy, muy recomendable, una joya, me ha fascinado. Siguiente lectura, no la tengo en físico, me la leí en digital y es Cuando sepas la verdad, de Marcos Paricio. Fue publicada en el 2020, es autopublicado, tiene unas 445 o 40, por ahí andan páginas. Es un libro autopublicado, es el primer contacto que tengo con este escritor. Francamente, para ser el primer contacto que tengo con este autor, tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo. O sea, no solo por lo original de la historia, sino también por la forma que tiene de narrar. La forma que tiene de lanzar las historias. Parece que no tienen relación ninguna, porque da un montón de curiosidades y que aporta muchísimo al relato, pero lo hace de una forma sencilla y no resulta pesado en ningún momento. Nos vamos a encontrar el comienzo del libro con un secuestro que a su vez intercala con un suceso que ocurrió real en España hace unos años. Después tendremos una tercera trama
La verdad que esto al principio choca un poco y dices tú, madre mía, no me voy a enterar de nada, porque las tramas no tienen nada que ver unas con las otras, pero a medida que vas leyendo el libro y a medida que vas diciendo, intentando darle sentido, pero sin agobios, porque no merece la pena agobiarse, porque nos vamos a agobiar. Y los personajes que tiene, porque tiene unos personajes potentes, complejos, bestiales. Tiene la historia está muy bien escrita y desarrollada, y con unos giros de estos que dices tú, ¡pum! ¡Pum! Te deja el cerebro loco. Es mejor que no sepáis mucho de esta trama porque lo descubréis vosotros mismos, pero la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Es una historia llena de misterio, de tensión, nada es lo que parece. O sea, me ha fascinado. La verdad que me atrapó muchísimo y lo recomiendo fielmente si os gusta lo que es el thriller y todo este mundo. O sea, es espectacular. Mi siguiente lectura es también la leí en digital y es El agujero del infierno. Está escrito por Adrian Ross en 1914, tiene 208 páginas, es de la editorial Valdelmar, tampoco sé quién lo ha traducido, I'm sorry. Adrian Ross fue un catedrático de Cambridge, esta es su única obra. Un buen día dejó las clases y los libretos de ópera y empezó a escribir una historia de terror que se la dio a la prensa, que es esta, El agujero del infierno. A ver, está escrito con un lenguaje y un estilo muy propio de la época victoriana. Es una novela corta cuyo tema principal son, digamos, las guerras religiosas y los asedios a los castillos. Este libro tiene unos parajes impresionantes, oscuros, tétricos. La ambientación es alucinante, tiene una atmósfera muy dinámica, con sucesos y situaciones constantes. Digamos que si te gusta mucho el horror cósmico, te va a gustar este libro. O sea, la influencia de Lovecraft se nota. Aunque no lo mencione, lo cierto es que esta historia cumple hasta cierto punto ese criterio, ¿vale? De terror cósmico. Pero bueno, lo recomiendo. Yo creo que merece la pena leerlo. Es cortito y os puede gustar. Si sois amantes incondicionales de la literatura gótica y del horror, posiblemente os guste y no pueda faltar en vuestras estanterías. A mí, o sea, a ver, no me voló la cabeza, pero me entretuvo. Las cosas como son. Y bueno, por los 208 páginas, pues tampoco está mal, ¿no? Digo. Siguiente lectura. Tampoco la tengo en físico, también me la leí en digital. Y es Silenciadas, de Karin Slaughter, que fue publicado en 2021. Tiene 608 páginas. Está publicada por la editorial HarperCollins y es mi primer contacto con la autora, ¿vale? A ver, sé que este libro en concreto es el 10º libro de la autora de una serie protagonizada por nuestro protagonista, que es Will Trent, que es un agente de la Oficina de Investigación de Georgia y de las que al parecer solo hay 7 libros en castellano. Esto es un thriller que se puede leer de forma autoconclusiva, ¿vale? O sea, podéis leerlo tranquilamente. Es un thriller de suspense oscuro y violento. O sea, violento que a mí me atrapó y me ha fascinado. Por lo que estuve investigando, la autora fusiona en esta novela 2 de sus series más famosas, que no sé cuáles son, y es una novela con 2 hilos temporales que vamos saltando del pasado al presente, con un ritmo constante, ¿vale? Y en algunos momentos muy inquietantes. Es que hay momentos y situaciones en los que los describe que es verdaderamente, vamos. La historia comienza una investigación de un asesinato en un motín de una cárcel y uno de los presos ofrece información a cambio de que se reabra su caso, que comparte las mismas características de un modus operandi de una brutal agresión de una mujer mientras él está cumpliendo condena y afirmando que es inocente. No voy a contaros más. O sea, vamos a ver acusaciones de corrupción policial. Tenemos la oportunidad de ver el punto de vista de uno de los fallecidos protagonistas, o sea, que es Jeffrey Tolliver o algo así, que es el policía que estuvo al frente del caso de este preso. Va a tener
una importante relación con una protagonista de la novela, ¿vale? La manera que tiene de narrar esta autora me ha encantado, me parece exquisita, te envuelve, te mete lleno de en la trama, deseas poder atrapar al asesino y vengarte tú misma de todas esas chicas a las que fue arrebatado un futuro de una forma despiadada, tan brutal, o sea, y llegas a cuestionarte la integridad de ese policía que tuvo la primera investigación. Vamos a tener un narrador omnisciente poniendo el foco de atención en todos los personajes. El personaje principal se aleja un poco del estereotipo de todos los detectives de género que al menos yo conozco, ¿sabes? O sea, de esto de que si tiene problemas con el alcohol, para nada, para nada. Es una novela donde sus hojas huelen a sangre, muerte, dolor, miedo, venganza, unas descripciones tan gráficas y de tal crudeza que de verdad que si sois muy aprensivos igual resulta difícil la lectura, pero de verdad os lo recomiendo. Vamos, si os gusta el thriller, el suspense y este estilo de novela, anotar ahí Silenciadas de Karin Slaughter, y posiblemente me siga leyendo más de la autora porque es que me ha flipado, me ha fascinado. Siguiente lectura. Nos vamos con un escritor español y nos vamos con Javier Marías con Vidas escritas. Fue publicada en 2007, tiene 336 páginas y es la editorial de Bolsillo, ¿vale? Javier de Marías. ¿Qué os cuento yo de Javier de Marías? Pues nada. Este librito me llamó muchísimo, me llamó bastante la atención el prólogo, ¿vale? Aquí nos va a contar la historia de hasta 20 genios de la literatura que resucitan en breves, insólitas biografías que se leen como cuentos, ¿vale? Y se leen de una forma muy amena, muy elegante, con la prosa de Javier de Marías. Es verdad que todos los autores son extranjeros y han fallecido. El autor, al principio de la obra, nos hace una nota de por qué no pone autores españoles. Os aconsejo que lo leáis para saber por qué. Personajes que los trata de una forma irónica y no sé, entonces de una profundidad, ¿no? Después, al final, hay 6 retratos de mujeres fugitivas que vivieron y murieron por encima de sus posibilidades con tanta intensidad como con humor. La verdad que Javier de María nos esboza aquí las miserias, las extravagancias de algunos de los escritores de todos los tiempos. O sea, como tenemos a Henry James, tenemos a Oscar Wilde, tenemos a Faulkner, tenemos a Stevenson. O sea, son como mini biografías escritas, pero el estilo literario y de una forma que de verdad, os lo digo, es un viaje sentimental, intelectual. No es un libro de memorias, es más bien una crítica literaria. Pero sobre todo vamos a encontrar un buen sentido del humor. O sea, esto lo recalco, sentido del humor. O sea, un decidido placer nos narra historias como, por ejemplo, que Henry James ha descalificado eternamente a Flaubert porque lo recibió en su casa de París en bata. O sea, a ver, tonterías. Pero bueno, Conan Doyle, por ejemplo, estaba furioso con Sherlock Holmes, que quería matarlo a pesar de la posición de su madre y todo lo que nos llevaba. O Rilke, que asistiendo a una fiesta flamenca en la casa de París de Zuluaga. Cosas así, ¿vale? Yo me lo he pasado muy bien. La verdad que es un libro que lo leí súper rápido y me río bastante. O sea, os lo recomiendo. Si queréis conocer un poquito así escritores clásicos, está muy bien, ¿vale? Muy recomendable. De lectura, tenemos una autora que hemos tenido el privilegio de entrevistar y hablar con ella aquí, que también os pondré el enlace abajo al programa, y se trata de El silencio entre tú y yo, de Ana González Duque. Es una autora autopublicada, una novela romántica contemporánea, que ya os digo yo que los que me conocéis sabéis que yo la romántica muy poco, me estoy como iniciando en ella. Me ha encantado, o sea, me ha fascinado. Es una historia entretenida, es una historia divertida. Tiene coincidencias que nos puede pasar a nosotros, nos podemos sentir identificados, o sea, es que a veces la vida es más increíble que la ficción, las cosas como son. Hay cosas surrealistas, pero que bueno, que pasan, es que pueden pasar. Bueno, además,
me he dejado sorprender, me he dejado llevar. Me pareció una historia muy bien contada. Me sentí identificada con una de las protagonistas. Vamos a tener la historia de 2 hermanas, ¿vale? Es como que, me ha gustado cómo ha profundizado Ana, en los personajes principales. O sea, les da ese pasado, esa vida interior, vamos viendo sus debilidades, sus miedos, logras empatizar con ellas. Yo ya os digo, empaticé con una de ellas, con Andrea, y me parece muy interesante la historia que cuenta de las hermanas y sobre todo las experiencias del amor y desamor. Tiene momentos muy divertidos, sobre todo la hermana, que creo que se llamaba Susana, me parece, Susana. Me parece súper divertida la hermana, Susana. Y es una novela que te hace plantearte ciertas cosas, porque a veces la vida te pone las cosas difíciles y tienes que superar tus propias limitaciones y poder avanzar y poder creer en ti. Y no es un libro nada pesado, al contrario, es un libro en el que piensas, reflexionas. Esta construcción de personajes es tan cercana que las sientes como tuyas, dices, son mis amigas, o sea, me iría con ellas a tomarme una copa y tener esas charlas que tienen entre las hermanas. Esa capacidad de intimar con ellas me ha fascinado, o sea, la manera en cómo Ana, nos ha acercado a ellas, me gusta muchísimo. Y después es una novela que me gusta cómo ha tratado también el tema de lo que es el acoso laboral, ¿vale? Vamos a tener unas escenas de acoso laboral en referente a Susana, que me parece importante y es que es una realidad pura y dura. Os la recomiendo muchísimo. Es una lectura ligerita y de verdad, la letra, a ver, mirar la letra, grande, espaciada, o sea, muy, muy, muy recomendable. En serio, os lo digo. Sí, no, siguiente lectura. Siguiente lectura, me he venido con Camila Lambert y Mujeres que no perdonan. Vale, Camila Lambert y Mujeres que no perdonan. Esto, bueno, es de 2021, tiene 224 páginas y es de Bucket Editorial. Es la novela menos Camila Lambert que he leído en mi vida. O sea, no estoy acostumbrada a que la autora nos escriba este tipo de novela. Bueno, es un librito que nos vamos a tener 3 mujeres víctimas de maltrato y deciden cambiar sus vidas. No se conocen, nunca se han hablado entre ellas, ni nada, pero en algún momento, pues bueno, pues aquí van a intentar solucionar sus problemas. Es una novela compuesta de capítulos cortos, ya os digo, se intercalan entre 3 narradoras. Tenemos a 3, que ahora no me acuerdo el nombre de las 3, bueno, tenemos 3 narradoras, 3 mujeres. Es sencilla, no tiene ninguna floritura. A ver, se me ha quedado corto de emoción y tensión que demandaba la trama. Viniendo de Camila Lambert, sí, me ha llamado muchísimo la atención que curiosamente plantea un asesinato como solución a los problemas. O sea, no me parece justificable. Voy a ser sincera. O sea, no me parece justificable decir que para solucionar tus problemas un asesinato. Pero bueno, es la obra, pues bueno, es que es lo menos Camila Lambert que he leído hasta ahora. O sea, también os lo digo, se lee facilito, ¿vale? Tiene una letra facilita. Y nada, aquí os lo dejo. Si, pues nada, no pesa. Y ya os digo, si sois fans de Camila Lambert, esto tiene esto de Camila Lambert lo que yo de Rubia. Nada. Vale, siguiente lectura. Siguiente lectura en gallego, como buena gallega, es Diario de un Xove Maniático. Lo hay en castellano. Esto es un libro... esto me lo leí yo cuando estudiaba, ¿vale? Tiene más años que Matusalén. Pero bueno, me ha gustado volver a leérmelo y me parece curioso. Los autores son Aidan McFarlane y Ian McPherson. Ustedes perdonen. Esta se publicó en 1991, tiene 198 páginas, se lee muy rápido y en gallego es en editorial Xerais, en castellano la verdad que no lo sé y no lo he buscado, I'm sorry.
A ver, estos autores son médicos que trabajan en Oxford, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar con un protagonista, es un libro juvenil, ¿vale? O sea, nos vamos a encontrar un protagonista de 14 años que padece de hipocondría y es un completo maniático de la salud, o sea, obsesivo no, lo siguiente. Vamos a ver cómo durante un año este personaje pues confía en su diario pues esos miedos que tiene, ¿no? Y que recoge una persona de, su, de su edad en las dudas que tiene, ¿no? Vamos a ver cómo analiza o los miedos que tiene pues el acné, el alcohol, las drogas, el sexo, las dietas, los accidentes, toda clase de enfermedades. Encima tiene una hermana que lo chincha, lo requeche chincha y lo asusta todavía más. Es una obra bastante interesante para los adolescentes que quieren saber y a lo mejor pues están vergonzosos de querer preguntar a los padres y no quieren saber y entonces es una pequeña ayuda. Sé que escribieron otro libro que es Yo soy maniática, ¿vale? Si tenéis hijos adolescentes, a lo mejor puede interesarles este libro o vosotros como padres. Yo ya os digo, me reencontré con él y me echo unas risas porque de verdad que el miedo de este chaval es impresionante. O sea, es que es un obsesivo total. Y es muy recomendable, para pasar el rato es una lectura bastante, bastante recomendable. Así que ya lo sabéis. Siguiente y última lectura de este bloque. No quiero que sea muy largo este vídeo, ¿vale? Vale, también me lo leí en digital. Se llama El Retiro de Mark Edwards. Es una lectura autopublicada, también está autopublicado por Amazon Crossing. Está publicada en 2018 y tiene 416 páginas. Vale. Es una historia situada en Gales. Eso ya a mí, mi corazoncito, ya sabéis que yo todo lo que tenga que ver con el norte de Europa me flipa. Es una historia entretenida, llena de misterios, fábulas antiguas, personajes intrigantes, un final sorprendente. O sea, yo creo que lo vi llegar, pero casi unas páginas antes de descubrir el pastel, ¿eh? O sea, las cosas como son. Lo intuía, pero me costó mis 300 y pico páginas. Nos vamos a encontrar con Lucas, que es un escritor que necesita reencontrarse inspiración para seguir escribiendo y vuelve, bueno, va a un retiro literario para escritores, que os digo una cosa, yo fui a leer este y dije, quiero que me toque la lotería para abrir un retiro literario para escritores, o sea, aquí en Galicia. O sea, es que me ha fascinado cómo han descrito el retiro, la casa, la cocina, las reuniones que tenían los autores, sus tejemanejes, o sea, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, pues nada, que se da de retiro al pueblo donde pasó su infancia, aunque prácticamente no se acuerda de mucho porque se marchó muy pequeño. Y bueno, durante la novela, pues vas a intentar buscar la explicación de lo que está pasando, vas a sacar mil y una conjeturas, al menos fue lo que yo hice. El autor, o sea, Lucas, se va a llevar una que otra sorpresa, que mola, porque te sorprendes con el protagonista en el mismo momento que el protagonista descubre eso, o sea, es que fascinante. Tengo que decir que quiero leerme más de este autor porque me ha gustado mucho cómo ha construido la novela, me ha gustado mucho la construcción de los personajes, la parte psicológica y la mente que tiene, me ha gustado muchísimo cómo pone de manifiesto ese miedo en algunos momentos, la culpabilidad, la venganza, cómo la venganza puede ser determinante en la vida de una persona. Es una lectura sencilla, lectura ágil, adictiva y muy, muy, pero que muy recomendable, ¿vale? Dragonas y dragones, hasta aquí el primer bloque. Espero no haberme enrollado mucho. Y que os cuento que pronto el siguiente bloque, pronto habrá más reseñas y que de aquí a que termine el año me haré una experta en esto de hacer
wrap-ups. ¿Vale? Así que un besito enorme y ya sabéis, a leer, a leer, a leer mucho. Bye.